Hola, hola, espero que estén muy bien. Yo no podría estar mejor, ciertamente. Estoy pero muy feliz por todo el trabajo que he hecho aquí frente a la cámara, por un trabajo que a mí me ha permitido recordar mis raíces, no solo al respecto del psicoanálisis, sino mis raíces propias, las raíces que me unen a mi vida, a mi cultura, a mi sociedad, a mis padres, a mis hermanos, a mis amores. Eh, Realmente es uno de los frutos del psicoanálisis, como yo lo he podido concebir, esta oportunidad de replantearme a mí mismo, que yo ciertamente le debo a Sigmund Freud. Pero bueno, sin más, estoy aquí grabando este video para continuar con ustedes la lectura de la obra de Sigmund Freud. Ya podrán ver a mis espaldas, me quito para que vean las letras detrás de mí. Jens Bemont Strachey, 1887-1967. Algunos sabrán, de acuerdo también a la historia que compartimos por estos videos, que este caballero de aquí atrás, este caballero que a mí está a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, fue un alumno de Sigmund Freud, un alumno destacado ciertamente, porque el doctor Freud tuvo muchísimos alumnos y solo a este caballero le encargó la traducción de su obra. Ujú. No sé decirles exactamente qué habrá sido, digamos, los bemoles, los detalles de esa relación entre Freud y Strachey. Sin duda era una relación de confianza. Y no sé decirles si al fin y al cabo Strachey hizo un buen trabajo, mal trabajo, de acuerdo, por supuesto, a Sigmund Freud. Lo que he compartido con ustedes al respecto de mi sentir, mi pensar sobre la obra de Strachey, es que a veces tantas observaciones me estorban a mí en mi lectura, tantos detalles de que este texto apareció en 1901, pero este párrafo data de 1909 y el que sigue data de 1907 y el que sigue de 1924. Eso a mí me parece, digamos, como un poco está de más, pero por supuesto estorba a mi intención, estorba a mi propósito, digámoslo así, de hacer una línea del pensamiento de acuerdo a la idea que tenía Sigmund Freud, porque eso es lo importante. Al final, digamos, el interés de un psicoanalista es saber qué quiere decir la otra persona. Así de sencillo. En base a, a ese acercamiento humano, podemos nosotros, como psicoanalistas, dar cuenta de un fenómeno que trasciende sin duda el carácter del psicoanálisis, que por supuesto corresponde hasta cierto punto a la psicología, a la psiquiatría, a la medicina, y no solo a esto, a estas disciplinas de carácter científico, a toda persona que se ve afectado en su dormir por sus sueños, por ejemplo. No me refiero a gente con terrores nocturnos, no me refiero a gente que, por ejemplo, tiene una vida laboral y de repente, sin proponérselo, se despierta a las 2 o 3 de la mañana por un sueño y el sueño no lo deja dormir, no la deja dormir. Para esa gente, por supuesto que recurre al médico, médico ayúdeme, doctor, doctora ayúdeme. Ah, bueno, tómese estas pastillitas y se las toman, pueden dormir. Se las dejan de tomar, vuelven otros sueños a despertarlos y a robarles el sueño. A esas personas, por supuesto, no les invito a dejar a los médicos. No, jamás será mi intención atacar ni a la psicología, ni a la psiquiatría, ni a la medicina. Al fin y al cabo tienen su lugar en la historia y tienen una función muy particular, una función que les debemos de agradecer. Nos traen alivio, ciertamente, pero también la medicina, la psiquiatría y la psicología no van a sustituir la relación que tenemos con nosotros mismos, con nuestras producciones, con nuestros sueños, con nuestra habla, con nuestras relaciones personales, ¿vale? A todos ustedes, eh, ¿tienen alguna de estas, digamos,
afecciones o molestias, yo les invito a permanecer, les invito a escuchar, les invito a tener paciencia consigo mismos, por supuesto. Y esto lo hago, sin duda, desde mi propia práctica del psicoanálisis, desde mi propia historia en la psicología, y desde mi propio contacto, sin duda, con médicos, psicólogos y psiquiatras. Sin más, empezamos el volumen 7 de la obra de Sigmund Freud. Este estudio, esta aproximación, por supuesto que por la invitación que acabo de hacerles, considero yo que tiene muchas más, digamos, consecuencias e intereses que la vida académica. Sé que muchos de mis escuchas son estudiantes que quieren sacar 10 en sus exámenes, que quieren sacar las mejores calificaciones, las mejores notas y, por supuesto, salir de la universidad bien librados. Yo estuve en su posición, yo estuve ahí. Yo ciertamente no, mi interés en la universidad no era una calificación, pero fui un alumno destacado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Salí, ya lo he dicho en otros videos, salí de la universidad sin psicoanálisis, tomando el psicoanálisis, digamos, como una de muchísimas otras teorías. Una. Y dije, bueno, pues eh, soy psicólogo al fin y al cabo, me puedo apoyar del psicoanálisis. Sí, podemos hacerlo, pero una cosa es apoyarse de la teoría y otra cosa es dejarse aplastar, dejarse transformar, digámoslo así, por el psicoanálisis, que no es una terapia. Esto es central. Sin más, dejaré ya de hablar al respecto de mí, al respecto de lo que les puedo aportar, para empezar con la introducción del señor James Strachey al texto que inaugura el volumen 7 de la obra de Sigmund Freud, Fragmento de análisis de un caso de histeria, publicado en 1905, escrito en 1901. Ya estoy con el texto en mi computadora. Eh, Vamos a empezar ahorita en la página 3 del volumen 7. Bienvenidos. Nos dice la nota introductoria, unas palabras alemanas. No creo necesario leerlas, por supuesto poniéndome en ridículo frente a ustedes. Voy a saltarme, digamos, el título en alemán para empezar a comentarles que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 ediciones en alemán de esta obra que estamos por comenzar. Diré voy a continuar. No creo necesario en este caso decirles los años en los cuales estas ediciones aparecieron al mundo alemán, al mundo de habla alemana, ¿vale? De tradiciones al castellano, a nuestra lengua materna, digamos, a nuestra lengua de cultura, la lengua que nos recibió en este mundo, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ediciones. Ajá. Voy a omitir los años. Si ustedes quieren consultar los años de las ediciones en alemán o en español, están en la página 3 del volumen 7. Ujú. También si no tienen el volumen 7, lo pueden localizar seguramente en Google. Y si no, simplemente continuemos, ¿vale? Creo que yo, bueno, eh, es que hay tantas formas de conseguirlo. Si tienen alguna dificultad para conseguir este texto, Eh, es que es difícil. Ahorita, ¿quién puede tener una dificultad para conseguir un texto? Bueno, mencionen en la caja de comentarios si tienen la dificultad, ¿vale? Página número 3. Comienza ya el caballero, el señor a mis espaldas, James Strachey. Aunque este historial clínico fue publicado en octubre y noviembre de 1905, en su mayor parte estaba escrito en enero de 1901. El hallazgo de las cartas enviadas por Freud a Wilhelm
Fliess nos ha ofrecido gran cantidad de datos contemporáneos sobre esta cuestión, es decir, lo que pasaba en la vida de Freud de 1905, 1901, 1905. Antes de continuar, ya digamos en los escritos o en la introducción de James Strachey, les comento que de lo que hemos visto hasta el día de hoy, los 6 volúmenes anteriores destacan, digamos, tres textos que estoy dejando al final ahorita de cada video que he grabado. El proyecto de psicología o proyecto de psicología para neurólogos, una aproximación de Sigmund Freud, el doctor en neurología, para explicarse a sí mismo los fenómenos psíquicos, los fenómenos psicológicos. Freud se pregunta qué es la mente, digámoslo así, no de esta manera, no literalmente, pero a partir de su experiencia como médico, como doctor, como experto en el funcionamiento del aparato nervioso, se plantea un conjunto de hipótesis. Ajá. Sin embargo, este texto del proyecto de psicología, Freud lo descarta, Freud no lo publica y por eso también dudaba un poco, digamos, al hablar de manera totalmente positiva al respecto del trabajo del señor James Strachey. Recordemos su introducción al proyecto de psicología. Cuando James Strachey y la maestra, la princesa Marie Bonaparte, presentan a Sigmund Freud, ya entrado en años, el proyecto de psicología que habían rescatado literalmente tanto de la persecución nazi como de la misma limpieza que Freud había hecho de sus propios archivos, Freud quiere quemar el proyecto de psicología y, en contra de la voluntad de su maestro, James Strachey publica el proyecto de psicología. No recuerdo si lo publica todavía en vida de Freud o ya Freud había fallecido, pero lo que sí era innegable y lo que sí se puede rastrear, hay evidencia bibliográfica, documental, es que este caballero publicó algo en contra de su maestro, en contra de la voluntad del autor. Ajá. ¿Por qué? Porque este caballero pues lo creía necesario. Lo heredamos ciertamente y yo puedo decir, por opinión propia, que el proyecto de psicología es un texto destacable, ciertamente. Histórico, ¿por qué no decirlo? Sin embargo, no puedo, como autor también, tengo por acá mi libro, no puedo yo, enseño un poquito más mi libro, no puedo yo, digamos, dejar de señalar que eh, uno al publicar está compartiendo. Es algo muy obvio, pero esa acción, y especialmente hablando en materias de psicoanálisis, es algo muy personal. Es algo, digamos, en lo cual uno se juega. Ujú. Debería ser, por supuesto, un acto voluntario, al menos, digamos, desde un punto de vista personal. Ujú. Eh, el segundo texto destacable en el trayecto que ya hemos hecho en este canal de YouTube es sin duda la interpretación de los sueños, el texto que funda el psicoanálisis y que lo presenta como un método a la comunidad científica de los años de 1900, 1880, 1900 aproximadamente. Ajá. Por supuesto, todos estos textos ya están en este espacio, ya los leí, ya los compartí con ustedes, ya los, digamos, los desgrané, nos detuvimos en cada palabra, en cada párrafo que representaba cierta dificultad, aunque sea mínima. Ujú. Y el tercer libro, sin duda, sería Psicopatología de la vida cotidiana, el texto que acabé yo de leer con ustedes el día de ayer, leer y comentar, leer y analizar. Ajá. Por supuesto, ya no diré más al respecto de mi propia línea de investigación, que es psicoanálisis del Estado. Simplemente quería comentarles algo que dije brevemente el video pasado, a partir de la interpretación de los sueños y psicopatología de la vida cotidiana, escritos entre 1887 y el año de 1901, Freud empieza una vida pública, una vida de profesor, una vida de maestro, que excede mucho, pero por mucho, sus anhelos, digámoslo así, de reconocimiento en la Universidad de Viena.
donde él trabajaba. A partir de estos dos escritos, La interpretación de los sueños y psicopatología de la vida cotidiana, Freud poco a poco va adquiriendo un renombre internacional. O justamente razón por la cual el caballero de aquí atrás, James Strachey, empieza como discípulo de él. No recuerdo exactamente el año, pero tenemos este contexto, ¿no? Continuamos con la introducción. El 14 de octubre de 1900, aquí nos dice entre paréntesis, esto lo podemos ver en la carta 139. Freud le dice a Fliss que había comenzado a trabajar poco tiempo atrás con una nueva paciente. Dice entre comillas, una muchacha de 18 años. Esta muchacha era evidentemente Dora, entre comillas, cuyo tratamiento, según se nos informa en el propio historial, nos dice página 12, terminó el 31 de diciembre. ¿Ok? Y fíjense, esto es algo muy importante. El 14 de octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. 3 meses en psicoanálisis. Fue todo. Para esto lo expongo porque, por supuesto, una de las críticas que se hace al psicoanálisis desde la psicología es su larga duración. Y, por supuesto, que este tipo de tratamientos, entre comillas, según las palabras de los psicólogos, no ofrece ningún resultado. Esto es cuestionable, por supuesto. Sin embargo, aquí vemos 3 meses de tratamiento. 3 meses nada más. Durante todo ese otoño, continúa el texto, Freud estuvo dedicado a su texto Psicopatología de la vida cotidiana, que ya lo vimos. Ajá. Y el 10 de enero escribe en una carta inédita. Entonces, esta carta no la tenemos, digamos. Debe de estar seguramente en los registros de la sociedad. Creo que hay una sociedad internacional Sigmund Freud. Vaya, hay un archivo, realmente ahorita no recuerdo el nombre del archivo, pero bueno, continúa el texto, que está trabajando simultáneamente en esa obra, Psicopatología de la vida cotidiana, y en, entre comillas, Sueños e histeria, fragmento de un análisis, título original de la presente, es decir, del presente historial clínico, tal como el propio Freud aclara en las palabras preliminares que encontraremos en la página 10. El 25 de enero, nos dice Strachey, en la carta 140, por supuesto, estas cartas, digamos, están numeradas, están archivadas y las podemos nosotros adquirir. Yo no las tengo, tengo una colección, permítanme. Tengo esta colección de epistolario, pero estas son unas. Hay muchísimas, pero muchísimas. Yo creo que Freud escribía diario, no sé cuántas páginas, pero muchísimo. Entonces hay cartas a su novia, hay cartas a Jung, hay cartas a Otto Rank, a Adler, Wilhelm Reich, eh, Ferenczi, a Wilhelm Fliess. Estas cartas a Wilhelm Fliess, que están contenidas en el volumen 1 de la obra de Sigmund Freud, ya las compartimos en su mayoría, al menos las que aparecen en este volumen. Eh, Otras cartas también, por supuesto, no aparecen en esta compilación hecha por James Strachey. Ajá. Pero existen, las podemos adquirir. No las tengo ahorita, pero podemos en otro momento. Digo, lo que estamos ahorita buscando en esta aproximación, en estos videos, es seguir el pensamiento de Sigmund Freud de manera histórica, ajá, para reconstruir el psicoanálisis, digámoslo, desde sus primeros pasos hasta al día de hoy, por qué no decirlo. Entonces, el 25 de enero, carta 140, escribe, entre comillas, ayer terminé Sueños e histeria. Entre comillas, esto es un texto. Ajá. Continúa el texto. Es un fragmento del análisis de un caso de histeria y las elucidaciones versan en él en torno de dos sueños. De modo que, en realidad, es una continuación del libro sobre los sueños. Viene entre paréntesis, la interpretación de los sueños había sido publicado un año antes.
Estamos hablando entonces 25 de enero de 1901. Continúa la carta 140. Contiene además soluciones de síntomas histéricos y consideraciones acerca del fundamento sexual orgánico. Estas dos palabras vienen unidas por un guión de esa enfermedad en su conjunto. De todas maneras, es lo más sutil que he escrito hasta ahora y provocará un horror aún más tremendo que el habitual. Miren, es que hablando de horror, he puesto este título a mi libro por varias razones. En primero, para hacerlo un libro apolítico. Este libro no puede ser explotado desde la política mexicana y dudo realmente que desde la política de cualquier país. Sin embargo, este, este libro que yo escribí y que lo pueden encontrar en Amazon ciertamente, pero ya lo leí y compartí esta primera edición en este canal, pueden escucharlo todo, leído por su propio autor, por supuesto, dándome cuenta y corrigiendo los errores que aparecen en mi edición, en la primera edición, pero da cuenta de la formación de la entidad humana y de su introducción a lo social, que no es cualquier cosa. Estoy orgulloso de este libro. Entonces, Freud, en su momento, nada más con la interpretación de los sueños, con psicopatología de la vida cotidiana, ya provocaba horror. Díganmelo a mí. Continúa el texto. De todas maneras, es lo más sutil que he escrito hasta ahora y provocará un horror aún más tremendo que el habitual. Uno cumple con su deber, sin embargo, y lo que escribe no es para el presente fugaz. El trabajo ha sido aceptado ya por Siegen. Voy a deletrear este nombre, seguramente habrá sido el editor de Sigmund Freud, Ziehen. Ajá. Continúa James Strachey, ahí finaliza, digamos, la cita de la carta 140. Este último dirigía, es decir, Siegen, junto con Wernicke, la publicación Manuscript für Psychiatrie und Neurologie, manuscritos sobre psiquiatría y neurología, donde apareció finalmente el historial clínico que vamos a abordar. Seguramente lo empezaremos mañana, porque voy a seguir escribiendo hoy. Pocos días más tarde, el 30 de enero, en la carta 141, Freud continúa diciendo, entre comillas, espero que sueños e histeria no te decepcione. Lo fundamental en este trabajo sigue siendo lo psicológico, la apreciación de la importancia de los sueños y la descripción de algunas peculiaridades de las representaciones inconscientes. Solo contiene atisbos de lo orgánico, las zonas erógenas y la bisexualidad, aunque se lo menciona y reconoce claramente, allanando el camino para efectuar un examen exhaustivo en otro momento. Se trata de una histeria con, vienen unas palabras en latín, tusis nervosa, que quiere decir tos nerviosa, es decir, no tiene nada. Realmente, como médico Freud lo podía decir, su garganta está bien, sus cuerdas bucales están bien, lo anatómico está en su punto, pero esa tos no desaparece, no hay infección, no hay otra cosa. Esa tos es nerviosa. Ajá. Se descarta, digamos, una afectación anatómica del cuerpo y sin embargo, los pacientes histéricos presentan un síntoma. Sin sustrato orgánico, eso es asombroso. Volumen 2. Estudio sobre la histeria. Vamos a continuar ahorita. Estamos en la carta 141. Ajá. Tusis nerviosa. Se trata de una histeria con tusis nervosa y afonía, no puede hablar, que pueden reconducirse a las características propias de una, entre comillas, chupadora. Así está escrito, página 4. En los procesos psíquicos conflictivos, el papel principal lo desempeña la oposición entre una inclinación hacia el hombre y otra hacia la mujer. Ajá. Aquí justamente, ahí termina la cita de la carta 141, pero Freud está, digamos, nombrando la bisexualidad de su paciente que ya había nombrado antes, ¿vale? Está detallándola. Que esta bisexualidad era para esta persona, para la señorita Dora, entre comillas, no se llamaba Dora, pero así le puso Freud, el conflicto, el motivo de un conflicto que devino
en un síntoma eh, observable, ajá, en un síntoma psíquico, podríamos decirlo. Dice James Strachey, estos pasajes muestran que el presente trabajo constituye un eslabón intermedio entre la interpretación de los sueños y los tres ensayos de teoría sexual. Aquel es su antecedente y este su consecuente. Es decir, la interpretación de los sueños. Aquí lo diré rápidamente. La hipótesis fundamental de la interpretación de los sueños es que los sueños son un cumplimiento de deseo. Punto. Y los tres ensayos de teoría sexual. Ajá. Vamos a ver el punto intermedio, el caso de Dora. Continúa James Strachey. El 15 de febrero, en la carta 142, le anuncia a Fliss que la psicopatología de la vida cotidiana estará concluida en pocos días más y que entonces ya podrá corregir ambas obras y enviarlas a los editores. Pero de hecho la historia de una y otra fue muy distinta. El 8 de mayo, lo vemos en la carta 143, Freud ya estaba corrigiendo las primeras pruebas de la psicopatología, es decir, psicopatología de la vida cotidiana, que fue publicada en el momento fijado, en los números de julio y agosto de la Monad Script, de la publicación que les comentaba. Y sostiene, en cambio, que aún no se ha resuelto a publicar el historial clínico. Estas palabras, aún no se ha resuelto, quieren decir no se ha decidido. Continúa el texto. No obstante, el 9 de junio, en otra carta inédita, informa que, entre comillas, sueños e histeria ya ha sido enviada y enfrentará la mirada atónica del público en otoño. Nada conocemos, dice James Strachey, sobre los motivos por los cuales Freud cambió una vez más de parecer y postergó su publicación durante otros 4 años. Imagínense eso. Ernest Jones, el biógrafo oficial, otro alumno de Sigmund Freud. Ernest Jones me parece que era norteamericano. Tal vez ustedes no lo escuchen, pero bueno, en otro momento. Hay una historia que quisiera compartirles, pero no voy a hacerla ahorita. Entonces, Ernest Jones, en 1955, afirma que la primera revista a la que se envió el historial clínico que vamos a abordar, fue la Journal for Psychology and Neurology. Es otra historia, otra, ¿cómo se llama? Otra revista, digamos, de psicología y psiquiatría, ajá, cuyo director, Brothman, con doble N, Brothman, desistió de publicarlo aparentemente por considerarlo una falta a la reserva profesional, una falta ética. El director de la Journal for Psychology and Neurology dijo, esto no. ¿Por qué? Porque esto no es ético. Por supuesto, eh, digamos, lo podemos cuestionar, ¿no? Esto es algo que ya he hablado previamente acerca de, digamos, un código ético que, por supuesto, roza con los criterios morales de cada persona. Estamos aquí en este espacio, digamos, haciendo una investigación, sin duda. Estamos rastreando los orígenes y el desarrollo del psicoanálisis. Podríamos decir, sin duda, que estamos haciendo una forma de ciencia, ¿no? En el sentido en el que estamos investigando ahorita, en este momento, al aproximarnos a los textos de este caballero de aquí atrás. Sin embargo, esta investigación, por supuesto, nos está arrojando aquí algo que ya hemos visto en otros momentos. El psicoanálisis roza lo humano, a veces irrita, sin duda, pero ahí está. Continúa el texto. No hay manera de saber hasta qué punto Freud corrigió el ensayo antes de su publicación definitiva en 1905, pero toda la evidencia interna sugiere que lo modificó muy poco. Cierto es que añadió los últimos párrafos del epílogo, entre comillas, ya lo veremos en las páginas 105 y 107, así como también algunos pasajes de las, entre comillas, palabras preliminares y varias notas al pie. No obstante, dejando de lado estos pequeños agregados,
cabe considerar que el trabajo representa las técnicas y concepciones teóricas de Freud en el periodo inmediatamente posterior a la publicación de la interpretación de los sueños. Aquí quiero invitarlos a, por supuesto, revisar la lista de reproducción de la interpretación de los sueños. Los prólogos, el primer prólogo de la interpretación de los sueños nos muestra a un Freud totalmente desilusionado. El primer prólogo es así como: han pasado casi 10 años desde que yo publiqué la interpretación de los sueños y literalmente no ha pasado nada en mi vida. Yo sigo igual. Y el segundo prólogo creo que lo escribió pasados esos 10 años y ya Freud era otro. Ya justamente esta fama internacional lo había tocado al autor, al doctor Sigmund Freud. Continúa el texto. Sorprenderá tal vez que su teoría de la sexualidad hubiese alcanzado un grado tal de desarrollo tantos años antes de la aparición de los 3 ensayos para teoría sexual, publicado en 1905, que se publicaron casi al mismo tiempo que el presente historial, pero la nota de la página 46 da fe de ello de manera explícita. Por lo demás, quienes hayan leído la correspondencia con Fliess, Wilhelm Fliess, sabrán que gran parte de esta teoría existía ya en una fecha todavía más temprana. Para dar un solo ejemplo, la afirmación de Freud en el sentido de que las psiconeurosis son el negativo, entre comillas, de las perversiones, figura casi con idénticas palabras en una carta a Fliess del 24 de enero de 1897, la carta 57. Y ya había aludido a esa idea en la carta del 12 de diciembre de 1896, la carta número 52, donde introducía también la noción de, entre comillas, zonas erógenas y esbozaba la teoría de las, entre comillas, pulsiones parciales. Es curioso que en sus escritos posteriores Freud equivocara en 4 oportunidades el año de tratamiento de Dora. Aquí nos viene entre paréntesis 1899 en lugar de 1900. Lo hace 2 veces en el texto Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, que está en el volumen 14, y otras 2 en la nota al pie que agregó al historial en 1923. Antes de continuar, ciertamente en el texto pasado, en Psicopatología de la vida cotidiana, podemos saber que los errores ocultan un motivo inconsciente, un motivo no confesado, y que sin embargo afecta en la ejecución, ¿no?, de la voluntad de una persona. Entre otras formas, se manifiesta al equivocarse al nombrar datos. Podríamos empezar un análisis de Freud, pero mi intención no es esa. Ajá. Después de todo, y eso es, digamos, algo que también hice énfasis en el video pasado, más allá de los años exactos, estamos hablando de un periodo de tiempo. Esto, digamos, yo estoy dispuesto a hacer esta concesión a la investigación que estoy haciendo porque, digamos, lo que Freud ocultaba de sí, no del público, lo que Freud se quería ocultar a sí mismo en la omisión o en el error, digámoslo así, de, de estos años, es para el análisis de la figura de Freud, digamos, el análisis, ¿por qué no decirlo?, el psicoanálisis. Lo que yo estoy rastreando aquí no es a Freud, es su obra. ¿Qué quiso decir Sigmund Freud con lo que hizo, con lo que escribió? Más allá de estos errores. ¿Qué significaban? En este momento no me va a ocupar. Ajá. Dice James Strachey, continúa. Sin lugar a dudas, la fecha correcta es el otoño de 1900, pues, aparte de los datos externos ya mencionados, esa fecha queda rotundamente establecida por él, entre comillas, 1902, que el propio Freud estampa al final del trabajo. Permítame. Caray. Afortunadamente estoy preparado. Entonces, al final del trabajo, que estamos por abordar, el caso de Dora, Freud dice 1902. Continúa James Strachey y a continuación viene algo para lo que no estaba yo preparado.
Es un cuadro. Dice, está presentado con las siguientes palabras. El siguiente resumen cronológico, basado en los datos que figuran en el historial, puede facilitar al lector el desarrollo del relato. Aquí viene en la primera columna año, en la segunda edad de Dora y en la tercera no viene ningún encabezado, simplemente vienen sucesos. Ajá. Entonces, este cuadro, ahorita lo voy a decir, lo podemos encontrar en la página 6 de esta introducción, de este volumen, volumen 7. En 1888, perdón, repito, 1882, nace Dora. 1888, tiene ella 6 años y el padre enferma de tuberculosis. La familia se traslada a B. No sabemos cuál sea esa B. Ajá. Es una ciudad seguramente en Viena, pero no sabemos. Una ciudad, una región seguramente cerca de Viena. En 1889, Dora tiene 7 años. Ella presenta enuresis, quiere decir que se hace pipí en la cama. En 1890, ella tiene 8 años. Disnea, así simplemente dice disnea. No sé realmente qué significa disnea. Lo sabría, digamos, en un examen, pero no estamos ahorita en examen. Así que, bendito Google, dime qué es disnea, por favor. Disnea. Aquí está. Dificultad para respirar que puede tener causas que no se deban a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, el ejercicio. Es decir, hicimos ejercicio y jalamos aire. Ajá. Usar ropa ajustada, estar acostado mucho tiempo o el estilo de vida sedentario. No sabemos qué tenía Dora, no sabemos qué pasaba por Dora, pero ella le faltaba el aire. Ujú. 1892. Dora, que sabemos no es el nombre real, repito, tiene 10 años. El padre sufre de un desprendimiento de retina. ¡Wow! 1894, Dora tiene 12 años. El padre sufre de un ataque de confusión y es atendido por Freud. Migraña y tos nerviosa en Dora. Miren, 1896, Dora tiene 14 años. Así nada más dice, escena del beso. Esto ya lo veremos, ya en el análisis del caso clínico. Ujú. 1898, Dora tiene 16 años. A comienzos del verano, Dora acude por primera vez al consultorio de Freud. A fines de junio, escena en el lago, es decir, lo de la escena en el lago que vamos a ver en el historial ocurre a finales de junio. Invierno, muere la tía de Dora, quien reside a la sazón en Viena. Ujú. Recordemos, Freud vivía en Viena. 1899, Dora tiene 17 años. En marzo, apendicitis. Otoño, la familia abandona B y se traslada a la ciudad donde se halla la fábrica del padre. 1900, Dora tiene 18 años. La familia se traslada a Viena. Intento de suicidio. De octubre a diciembre. Tratamiento con Freud. 1901, aquí ya no nos dice cuántos años, simplemente dice enero, redacción del historial clínico, dice 1902, tampoco nos dice cuántos años tenía Dora. Abril, última oportunidad en que Dora acude al consultorio de Freud. 1905, publicación del historial clínico. Ahí termina la introducción de James Strachey. Por el momento, pues, digámoslo, démosle la despedida al caballero a mis espaldas, al señor James Beaumont Strachey. Me llama la atención, ¿de dónde era originario James Strachey? No sé si ustedes saben. Si no saben, ahorita mismo lo investigamos. Strachey, psicoanalista inglés. Miren, era inglés el caballero Strachey. Yo pensé que era americano, pero bueno,
Habiendo investigado y habiendo compartido este texto con ustedes, me despido. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto para continuar el volumen 7. Ahí vamos, ahí vamos. Son 23 volúmenes, damas y caballeros, pero yo ciertamente lo estoy disfrutando mucho. Casi tengo un año compartiendo videos con ustedes. Casi. Y estoy feliz, realmente estoy muy feliz. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. A ver dónde dejé el mouse, que es cierto, es mi celular. A ver, ahí está. Bye.